del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos
aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. La lección de este día tiene este título: El día del juicio. Hebreos 9:27 nosotros podemos leer: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Fíjese que el apóstol Pablo, en el sermón que predicó en la ciudad de Atenas, usó la resurrección de Jesús como prueba definitiva del juicio venidero. La predicación apostólica estuvo basada en que un día Dios vendría y haría juicio a cada ser humano que vive sobre la tierra. El apóstol Pablo, ahí en la ciudad de Atenas, dando esta información a los oyentes, dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El argumento del juicio final que habla Pablo a la ciudad de Atenas está basado en la evidencia que este juicio vendrá, y este juicio está avalado porque Dios levantó de los muertos, resucitó a Jesucristo. Esa es la prueba viviente, la prueba fuerte de que este juicio será real. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios ha dado seguridad del juicio venidero al resucitar a Jesús de entre los muertos. Esta es la base de la predicación del juicio venidero de los apóstoles. Hay un día de juicio y es la predicación apostólica. Los cristianos, fíjese que tenemos suficiente información respecto a la venida de Cristo y al juicio final. Así que nosotros debemos estar preparados para cuando Cristo venga. Escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 2, el apóstol Pablo le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La enseñanza del juicio venidero, de la venida de Cristo, siempre estuvo presente en la predicación de los apóstoles. Aquel día, cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos asombrados miraban cómo Jesús ascendía y se iba en las nubes. Me imagino que extasiados con tal experiencia y visión, no se dieron cuenta de los varones que estaban al lado de ellos, los cuales les dijeron: varones hermanos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, Él volverá, como dice el texto, a este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículo 11. Antes que venga el juicio final, antes de la venida del Señor, habrán varios acontecimientos que la Biblia anuncia, que estaba también en la enseñanza apostólica. Cristo volverá. Era la predicación apostólica, era una enseñanza que se repetía constantemente en las reuniones. Cristo volverá, Él vendrá. Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica con respecto a este evento glorioso. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, él les dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, enseñando de aquel día glorioso, de aquel día del juicio, que se iniciará cuando el cielo explote y aparezcan miles de ángeles acompañando al Salvador. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, así como los apóstoles le habían visto ir. Escribiéndole en su segunda carta a Tesalónica, el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses 1:7, le dice que esta venida será en llama de fuego. Será un espectáculo glorioso. A veces nosotros miramos en los años nuevos cómo hacen esos juegos artificiales que iluminan el cielo y truenan, y hermosas luces se ven en el cielo. Siempre me da que pensar: ¿y cómo será cuando venga nuestro Señor? La gloria que traerá eso. Él vendrá en llama de fuego. Vendrá con un propósito: para dar retribución. Fíjese que para pagar, para dar retribución, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá en llama de fuego en una actitud de justicia, para hacer juicio contra las personas que no conocieron a Dios ni quisieron obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que sucederá será la resurrección de todos los muertos. Fíjese que a veces la gente despide a sus difuntos diciendo: ya acabó el penar, ya acabó la tristeza, va al descanso. Todos los muertos serán resucitados, serán despertados. Mucha gente dice que no cree en esto del juicio de Dios. No importa que no crea. Para Dios no es nada importante que usted no crea. Él un día lo levantará del sepulcro. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo que van a suceder. Hechos 24:15, el apóstol Pablo en su exposición, en su predicación, dice: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá
una resurrección de los justos y de los injustos. Cuando Cristo venga, entre las cosas que sucederán, será que todos los muertos de los cementerios saldrán. No importa que lo hayan incinerado y lo tengan en ánfora o hayan esparcido sus cenizas en el mar. Para Dios no hay nada imposible. Él juntará cada ceniza y lo resucitará. Y cada persona tendrá que estar de pie delante de Dios para dar cuenta. Fíjese que toda la gente que ha vivido en este mundo se va a presentar delante de Dios. Así será. Teniendo una visión de los hechos finales, el apóstol Juan, como si se le abriera una ventana para que mirara el futuro, él nos cuenta qué es lo que él vio. Ahí en Apocalipsis 20, versículo 12, dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Fíjese que esta visión que tiene Juan, los libros que se abren, aquí son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. También el libro de la vida, que hace referencia al registro del nombre de todos los salvos que tiene Dios en el cielo. Y dice que los que no estaban inscritos en el libro de la vida iban a perderse. Ahí en 2 de Corintios 5:10, otro texto importante que Pablo nos pone en presencia nuevamente del trono de Dios. Dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La vida que será juzgada y analizada será la vida que vivimos mientras estábamos en este cuerpo que el Señor nos dio, el tiempo que nos permitió vivir. Tendremos que dar cuenta. Todos, Juan dice que él vio a todos los hombres de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, los libros se abrirán. Y como leíamos recién, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y estos libros que fueron abiertos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Jesús, hablando del poder que tiene la palabra de Él, Él dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque la enseñanza de Jesús son las instrucciones para vivir una vida agradable delante de Dios. Si yo rechazo la palabra de Jesús y no le recibo, aquel día cuando el libro, el Nuevo Testamento sea abierto, se me preguntará a mí: ¿por qué no obedecí el Evangelio? ¿Por qué no seguí las instrucciones que Dios había dado en su palabra? Fíjese que cada persona será juzgada por el mismo estándar divino que es la palabra de Dios. Todos nosotros daremos cuenta a Dios. Él va a averiguar su fidelidad. Aquí se usa un término comercial. Él hará una auditoría de nuestras vidas. Romanos 14, 11 y 12 nos dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjense que estos textos son sumamente sencillos y fáciles de entender. Todos nosotros tendremos que doblar nuestras rodillas. Hay gente que hoy levanta el puño al cielo diciendo que no cree en Dios, que Dios no existe, y desafían a Dios y blasfeman su santo nombre.
pero aquel día tendrán que doblar su rodilla y confesar a Dios, porque estarán delante de la presencia de Él, y Él va a tomar a cada uno cuenta de sí. Tendremos que darle cuenta. Entonces el Señor pronunciará y ejecutará una sentencia eterna. Romanos 14, 6 al 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces nosotros estamos como seres creados por este Dios infinito, que Él nos ha puesto en la tierra para que vivamos cierta cantidad de años. Esos años, la gran responsabilidad nuestra es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nosotros tendremos que darle cuenta, darle las razones a Dios por qué no hicimos su voluntad. Este texto dice que a los que perseverando en bien hacer les iba a dar vida eterna, porque los que hacían el bien buscaban gloria y honra e inmortalidad. Pero también en la otra parte se va a encontrar con ira y enojo. ¿Quiénes? Los que son contenciosos, los que resisten la evidencia del Dios creador, los que resisten a la palabra de Dios. Por eso dice, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Jesús nos trajo la verdad, el verdadero motivo por el cual tenemos que vivir sobre esta tierra. Si nosotros desechamos esa verdad traída por Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, nosotros tendremos problema. Dice que los que obedecen a la injusticia, ellos van a conseguir ira y enojo aquel día. Otra cosa que sucederá cuando Cristo venga en juicio sobre este mundo será que la tierra y sus obras serán quemadas. Nosotros vemos las explosiones de los volcanes, cómo la lava avanza y lo quema todo. Miles de grados Celsius de calor. Avanza esa lava y todo lo quema. Será difícil para Dios terminar con este mundo bajo ningún punto. Pedro, en su carta, 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 7 y luego el versículo 10 nos dicen: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese que el énfasis que da Pedro, la tierra que existe ahora, esta tierra que la gente tanto grita que quiere salvar y el problema que hay con el calentamiento global y todo eso, será quemada. Esta está guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso Jesús vendrá en llama de fuego. Sigue diciendo Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjese que esto sucederá con la tierra. La gente no quiere creer esto. La gente se niega a creer lo que dice el Creador, pero esta es la verdad y esto es lo que va a suceder. Ahora, si nosotros sabemos que todo esto va a suceder, sabemos lo que Dios hará cuando venga Cristo, este mundo se acabará. Entonces, ¿cómo debe afectarnos a nosotros el día del juicio? ¿De qué forma debe afectarnos nosotros que estamos enterados de esta verdad? Aquí en su carta, en 2 de Pedro 3, del 11 al 14, Pedro nos da esta reflexión. Dice: porque puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, si nosotros tenemos toda esta información y el Señor nos da la esperanza de esta tierra nueva y cielo nuevo donde more la justicia, como dice Pedro, estando en espera de estas cosas, tenemos que procurar con diligencia ser hallados por el Señor sin manchas e irreprensibles en paz, porque somos los futuros ciudadanos del cielo. Entonces nos estamos preparando y entendemos esto, por eso vamos a permanecer y vamos a procurar con diligencia ser hallados por Dios en este juicio, ser hallados delante de Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y tenemos que obedecer a Dios ahora. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es lo que Pablo le decía a los hermanos, que se examinaran a sí mismos, que ellos se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe. Recuerde que Santiago les dijo a algunos que no solo debían ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Es lo mismo. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Y este texto que se nos manda, que manda Dios al arrepentimiento, hay en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, examinar nuestro corazón, nuestras vidas, que no haya pecado en nosotros, para que mantengamos limpio nuestro corazón. 2 Corintios 6:2 dice, hablando de obedecer ahora mismo, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Dios está presente, Dios nos está aconsejando, Dios está saliendo a nuestro encuentro en el tiempo aceptable, invitándonos a la salvación. Entonces, no intente ocultar o negar su pecado. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, Romanos 2:16. Fíjese que este día del juicio que habla la Biblia, donde Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Tiene secreto usted? El Señor lo sabe. Se los puede negar a su esposa, se los puede negar a los hermanos, pero a Dios no lo va a poder negar, porque Él lo conoce, y esos secretos serán juzgados en el día del juicio. Todo, pero todo está descubierto ante Dios. Está descubierto ahora y en el juicio final. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros estaremos delante de Dios y no habrá forma de ocultar nada. Este día del juicio será un día terrible,
Por eso nos conviene a nosotros limpiar nuestros corazones. Si hemos pecado, confesar nuestros pecados y pedir perdón al Señor. Juan le escribe en su primera carta a los hermanos: estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, dice que tenemos a Jesucristo el justo, que es nuestro abogado delante del Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Se nos manda a vivir una vida piadosa, una vida de fe. Dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y el versículo 14: por lo cual, oh amado, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjese que no seamos negligentes ni apáticos. Los hermanos hebreos tenían problemas y era porque ellos se habían hecho negligentes y apáticos y estaban pensando en volver a la ley de Moisés, a practicar una ley que el Señor ya había abolido y dejar de practicar el Evangelio. Por eso le escribe el escritor de Hebreos: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Otro texto, el 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el 14 dice, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que mantengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces no seamos negligentes ni apáticos, sino que fervientes servidores de Cristo, abrazando la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Y debemos servir de voluntad presta al Maestro. Tenemos que servir de todo corazón. Niéguese a sí mismo. Pablo nos expresa ahí en Gálatas 2:20 de esta forma su servicio al Señor. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Fíjese que es la resolución que tenemos que tomar nosotros: crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Fíjese que la voluntad de Dios es revelada en la Escritura. Nosotros tenemos que ser diligentes en esto, en estudiar la palabra, en buscar el sentido de la verdad de Dios, ponerla en práctica en nuestras vidas. Se le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Fíjese que si nosotros cada día nos presentamos como obreros aprobados delante de Dios, no teniendo cosa de qué avergonzarnos, y que usamos bien la palabra de verdad, en aquel día cuando Dios juzgue los secretos de los hombres, no tendremos nada, o no habrá nada en contra de nosotros. Y tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. Santiago 5, 7 y 8 dice: porque ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia la temporada de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Entonces tenemos que hacer eso nosotros, tener paciencia. La venganza pertenece al Señor y Él hará justicia. Somos tentados nosotros a veces, y esta exhortación es muy importante y viene al caso que da Pablo en Romanos 12, 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad
lo bueno delante de los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también a los hermanos en Tesalónica se les anima. Ellos habían sido perseguidos, estaban sufriendo, pero el apóstol Pablo les asegura que el Señor les hará justicia. Y él escribe en 2 de Tesalonicenses 1 del 4 al 8, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Entonces, se le manda a tener paciencia, a no vengarse. Realmente nosotros tendemos a querer pagar mal por mal, pero el consejo es procurar hacer el bien. Y los hermanos de Tesalónica habían sufrido persecuciones, pero ellos debían de esperar en el Señor, y nosotros debemos de hacerlo. Él es quien hará justicia. Entonces nosotros tenemos que esperar la bendición que ciertamente vendrá. Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice Pedro lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese que nosotros tenemos que esperar esta herencia gloriosa que dará el Señor a los que creen en Él, que será manifestada en el tiempo postrero. Y tenemos que mantenernos fiel. 1 Pedro 1, del 6 al 9 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjese que estamos en este mundo y será necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, porque así se va probando nuestra fe, que es más preciosa que el oro. El propósito de las aflicciones del cristiano es que esa fe que tenemos, que es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Imagínense cuando se manifieste Jesucristo y Él haya conocido las penurias que pasamos y la tristeza, en ese momento veamos a nuestro Salvador y nos alegremos con gozo inefable y recibiendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Y esa es promesa del Señor. En fin, llegando a la conclusión, el juicio se ha retrasado, pero no es juicio del cual usted se escapó. No, señor. Este juicio vendrá aunque usted se muera. No se preocupe. El Señor lo despertará, lo sacará del sepulcro y usted se pondrá de pie delante de Dios y tendrá que darle cuenta. No es un juicio que usted se escapó. 2 Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa. Él vendrá. Algunos la tenían por tardanza, pero nos explica Pedro sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido todavía, pero vendrá, y todos compareceremos en ese juicio final. Nadie escapará al día del juicio. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepiéntase y obedezca el Evangelio ahora mismo. Si no lo hace, en el día del juicio caerá en las manos del Dios viviente. Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este nosotros debemos temer. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted vaya al infierno. El precio que pagó para que usted no fuera al infierno es la vida del Hijo de Dios. Jesucristo ha venido y nos trajo la instrucción necesaria para escapar de ese terrible camino. Lo que tengo que hacer yo es oír y obedecer el Evangelio. Hebreos 10:31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No vamos a escapar delante de Él, no vamos a tener excusas. Él nos va a juzgar y hará una auditoría de nuestras vidas. Sigue Hebreos 12:29 diciéndonos: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Su misericordia es grande y nos salva, pero si usted la desprecia, recibirá el castigo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. El hombre a causa del pecado está separado de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Es como una gruesa pared que rompe la comunión entre el hombre y Dios. El hombre en sus pecados no puede tener paz con Dios, porque la mancha del pecado es la que está presente y huele como un cuerpo en descomposición, como una podrida llaga, dice el profeta Isaías. Pero usted puede, o más bien usted debe dar los siguientes pasos de salvación. Usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita estar bien con Dios para aquel día que se pare delante de Él y le tenga que dar cuenta. Usted necesita oír el Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted necesita creer en el Evangelio. Marcos 16:15 y 16, Jesús ordena a sus apóstoles que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Todos los que crean en esa palabra bendita y obedezcan las instrucciones del Evangelio será salvo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted necesita arrepentirse de haber vivido ignorando a Dios. Usted necesita arrepentirse. También necesita confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice nuestro texto de Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita bautizarse para el perdón de los pecados. Fue la orden que dio Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro le dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de los pecados. El bautismo soluciona el problema del pecado. Cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo, es lavado en la sangre de Cristo y el problema del pecado es solucionado por Jesucristo. La Biblia nos enseña que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. No se presente al juicio final sin arreglar sus cuentas con Dios. Aquí tiene el plan de salvación. Mi deseo, hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra de predicación le pueda ser útil en su servicio al Señor. Muchas gracias. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor.